bendiga. Le dejamos saludar a los hermanos. Desde aquí se ve muy vacío enfrente. ¿Por qué? No muerdo, no hago daño. ¿Por qué están tan atrás? ¿A qué le temen? Hay muchas sillas acá enfrente. 3, 4 hileras solas. 1, 2, 3, 4. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Es un placer volver a estar con ustedes para hablar de la palabra de Dios. Y quiero decirles que tengan su Biblia lista para que ustedes puedan comprobar lo que yo estaré diciendo esta noche. Hoy nada más tengo 9 páginas de notas, pero no se angustie, ayer eran 15. Así de que espero este día ser más corto. Y no de estatura, sino de lengua. Pues sí, de verdad me siento raro que aquí enfrente, ¿a quién le voy a hablar? ¿Al hombre invisible o qué? Bueno, no voy a usar el micrófono porque aquí voy a estar pegadito a este otro micrófono. Y vamos a ver en esta noche la tercera lección que precisamente coincide con las 3 tentaciones u ofertas que recibió el Señor Jesucristo por parte de Satanás. Abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, por favor, y lea conmigo esa porción de la Sagrada Escritura. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Versículo 11 dice: entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Esta porción de la Sagrada Escritura le antecede el hecho de que el Señor Jesucristo comienza su ministerio viniendo hacia el río Jordán. Viene hacia Juan el Bautista para ser bautizado por él. Juan se le oponía. Le decía Juan a Jesús: yo soy el que debo de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y Jesús le contestó: déjalo, porque así conviene que se cumpla con toda la justicia de Dios. Y entonces Juan le bautizó, y cuando subieron del agua, el cielo se abrió, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego el Espíritu Santo impulsa al Señor Jesucristo al desierto, y es ahí donde leímos ahorita que es tentado por Satanás. Tuvo hambre al día 40, aunque yo pienso que tuvo hambre antes, pero es significativo allí por los 40 días que él ayunó. Más que un sermón, en esta noche yo quiero narrarles con breves comentarios esta lectura que hemos tenido. En Lucas 4:1, dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Allí fue donde recibe las tentaciones o el acto de ser tentado durante todo el tiempo que él estuvo en el desierto. En Lucas 4:2 dice: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amados, aquí nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo fue tentado en su humanidad. Y muchas veces nosotros tenemos confusión en nuestra mente porque vemos la vida de Jesús, un hijo obediente, un hijo perfecto, una persona que no cometió pecado, y decimos, pues es que Él era Dios. Pero en su infinita sabiduría, Dios nos prueba con la palabra de que aunque Jesucristo era Dios, también era 100% humano. ¿Cómo está eso? Nuestro humano ser no lo puede entender a plenitud. Posiblemente lo entendamos cuando estemos allá con el Señor. Pero así es como la Escritura nos enseña. Jesús fue 100% humano y 100% Dios en la tierra. En este momento Jesucristo es humano 100%. De tal manera que es tentado por el Satanás. Es de tal manera que él tiene hambre. Pero lo que quiero llevar a ustedes, amados, es el asunto de que el Espíritu es el que lleva a Jesús al desierto. Y esta lección primera para nosotros es que cuando venimos a Cristo, nosotros vamos a ser llevados por Dios, si es que seguimos su palabra. El Señor nos va a llevar y nos va a guiar a donde Él quiere llevarnos, a donde Él quiere que estemos. Me estoy refiriendo en cuanto a la situación espiritual en nuestras vidas. Y en el caso de los evangelistas, me estoy refiriendo a que muchas veces vamos a estar predicando en lugares que menos pensábamos. Es interesante cómo la palabra de Dios nos deja la enseñanza de que cuando uno viene a convertirse a Dios, uno entra a un gobierno. Y ese gobierno es Dios. Y uno permite que ese Dios gobierne su vida. Y cuando Dios gobierna su vida, ya no es usted, sino que es Dios en usted. Como dijo el Señor Jesucristo, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa mía la ganará. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el Señor Jesucristo también dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo impulsado en el desierto, y es el Espíritu Santo el que lo lleva. Dice nuevamente, releyendo el versículo 1 que leíamos al principio: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. También recuerdo con estas palabras las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. ¿Se acuerda cuando está el Señor Jesucristo preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le hace la pregunta 3 veces. Y luego le dice el Señor, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, te ceñirá otro y te va a llevar por lugares que no te van a gustar. Y esto se refería al ministerio que el apóstol Pedro tenía que cumplir como apóstol de Jesucristo. Usted sabe, en el Nuevo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo trasladaba a un predicador de un lugar a otro lugar. Felipe está allí en Samaria gozándose de que se han convertido muchos hombres y mujeres en el capítulo 8 de Hechos, y está ahí alegre, contento de tanta gente que se convirtió a Cristo. Pero viene un ángel y le dice, hey, vente para acá. Y luego el Espíritu lo pone a la par con el eunuco etíope, muchos kilómetros de distancia, y allá estaba la gente bien contenta por el evangelio que habían aceptado, y acá un solo hombre venía en el camino y era inconverso. Así trabaja Dios. Y quiero decirle con esto una pequeña nota: es cuando una persona está buscando a Dios, aunque sea una persona, Dios le pone los medios.
Una vez me dice, bueno, no una vez, pero han sido algunas veces, pero me acuerdo mucho porque este es mi hermano carnal, uno de mis hermanos menores. Me dice, es que hay muchas religiones y yo tengo mucha confusión en mi mente. Yo no sé qué camino agarrar. Dije, ¿de veras? ¿En serio? ¿Con todo lo que hemos platicado? Yo te voy a dar la clave, pero ya te la había enseñado. Cuando una persona quiere servir a Dios, no sale con ese tipo de excusas. Porque Dios, conociendo el corazón y las intenciones, le va poniendo los medios a la persona que quiere servirle, para que conozca la verdad y la obedezca. Pero cuando una persona quiere solamente agarrar una excusa, va a encontrar esa excusa y va a encontrar mil excusas más. Cuando hablamos de la tentación, hermanos, porque Jesucristo fue tentado en su humanidad, la palabra tentar viene de un término griego que es peirazo. Peirazo, y esta palabra significa intentar, probar, ensayar, poner a prueba. El diablo es el gran tentador. Recordemos cómo tentó a Eva en el Edén y cómo se extendió la tentación hacia Adán, cómo tentó a Judas Iscariote y cómo tentó a Job para que Job maldijese a Dios. Y eso es nada más por hablar de algunos casos. Jesús es nuestro ejemplo a seguir porque Él fue tentado en todo. Si leemos nosotros Hebreos 4:15, por favor, Hebreos 4:15, dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. También encontramos en este versículo 1 de Mateo 4, el hecho de que el Señor Jesucristo ayunó por 40 días. Y esto nos da una pauta para hablar un poco del ayuno, un tema también muy torcido en el mundo religioso, donde están enseñando como si fuera una enseñanza para la iglesia que se ayune, como si fuera un ejercicio de la iglesia que se ayune, como si hubiera sido un mandamiento para que la iglesia ayunara. El ayuno, amados, es algo voluntario. El ayuno no se puede poner como ley para que usted le esté enseñando a los hermanos, tienen que estar ayunando porque si no va a pasar esto, va a pasar lo otro. O miren, necesitamos esta situación, que Dios nos ayude, necesitamos ponernos en ayuno todos. No es parte de la liturgia de la iglesia, hermanos, es algo voluntario. El ayuno es algo voluntario, es una buena costumbre, pero cuando usted ayuna, no tiene que saberlo nadie más, si acaso solamente la gente que vive con usted. Nuestros amigos religiosos han distorsionado el ayuno porque cuando ayunan ellos lo presumen a los cuatro vientos. Usted puede ver a una persona de otra religión, si usted tiene contacto con otras personas y están ayunando, van y le dicen, estoy ayunando. Mire cómo estoy, ay, mi cara, me siento muy débil. Dice la palabra de Dios, por favor, en Mateo 6, del 16 al 18, cuando ayunes, no seas austeros, o sea, no pongas cara de triste, eso es lo que quiere decir la palabra austero, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, eso es nada más un pequeño rozón al ayuno. Cuando yo leí este versículo de Mateo 4:1, también recordé el caso de Moisés, que él, cuando subió al monte para recibir los mandamientos en las tablas, estuvo 40 días sin comer. Digo, es una buena costumbre de los judíos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo trae a colación el ayuno, este es el mandamiento. Si usted ayuna,
No ponga cara de triste. Arréglese, decórese, de tal manera que nadie más sepa que ayuna. Y de esa manera se recibirá un beneficio espiritual. Pero si usted ayuna y lo presume, entonces ya tiene ahí su recompensa. ¿Sí? Entonces, si hay hermanos que ayunan, hermanas que ayunan, ¿quién lo sabe? ¿Verdad? ¿Quién lo sabe? Solamente Dios y es la persona. Hablando ahora del punto número 2, amados, vamos a caminar hacia allá. Encontramos la tentación por el hambre que sintió el Señor Jesucristo. Dice en Mateo 4:3, por favor. Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínese. Ahí está Satanás en acción en el momento más indicado para que cualquier persona acepte su sugerencia. Y esta es una lección de que el diablo viene cuando usted más pronto puede hacerle caso. Él sabe sus debilidades, él conoce sus debilidades y va a venir por el lado de sus debilidades para hacerle alguna sugerencia que le ayude a él. Satanás usa dos dardos aquí, hermanos. Acordémonos de Efesios capítulo 6, donde dice las acechanzas del maligno. Satanás usa dos dardos aquí. Uno de ellos es prueba que tú eres el Hijo de Dios. Ese es uno. Pruébalo. Tú dices ser el Hijo de Dios, pruébalo. Y el otro dardo es, tú puedes hacer que estas piedras se hagan pan. ¿Tienes hambre o no? Porque sí tuvo hambre el Señor. Entonces ahí estaban dos piquetes muy fuertes en el ser del Señor Jesús. Pero el Señor Jesucristo dice en Mateo 4:4, por favor. Mateo 4:4. Contrarresta la tentación. Dice en Mateo 4:4, Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué respuesta, ¿no? Jesús, amados, echó mano de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para contrarrestar los ataques tan fuertes que estaba haciendo el diablo. Él lo contrarrestó con esto. Permítame darle un piquete aquí porque se me olvidó poner la grabación. Cuando uno quiere que trabajen las cosas como que se traban, ¿verdad? Entonces Jesús desechó mano de la espada del Espíritu, le contestó con la espada de su boca, citando la ley. La ley, hermanos. Porque en Deuteronomio 8:3 es donde está esta cita que el Señor le citó a Satanás. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Se fija cómo allí el Señor Jesucristo está hablándole de la ley de Moisés. Jesús echó mano de esa escritura por dos razones muy, muy claras. La primera razón es que Él había dictado esta ley. Jesús dictó esta ley, hermanos. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a aquella mujer adúltera? Que le dijeron, Señor, la ley dice que hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices, pues? Y Jesús solamente se inclinó y empezó a escribir en el suelo. ¿Se acuerdan? ¿Qué escribiría Jesús en el suelo? Con ese dedo que escribió las tablas de la ley. ¿Qué escribiría Jesús en el suelo? ¿Qué faltaba que los judíos hicieran? Estaban llevando a una mujer en pecado. ¿Pero qué les faltaba a esos hombres? Estaban mutilando la ley de Moisés.
Solamente llevaban a la mujer, pero no llevaban al hombre. Y la ley claramente decía que tanto el hombre como la mujer debían de ser muertos a pedradas. ¿Qué escribiría el Señor Jesús en el suelo? Bueno, ese dedo fue el que escribió las tablas de la ley. Así de que Él escribió esta ley. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Y la otra razón, hermanos, que el Señor Jesucristo como ser humano leía la ley de Dios. Muy de temprano se levantaba Él para leer las Sagradas Escrituras. Una costumbre muy buena del Señor Jesucristo que nos deja un ejemplo a seguir: leer la palabra de Dios, orar por largo tiempo a solas con el Señor, con el Padre Celestial. Digo, esto es aparte de la oración que hacemos como familia. Muchas veces uno como individuo tiene que dedicar mucho tiempo a la oración, dependiendo del trabajo o la elección que tenga que hacer. El Señor Jesucristo, cuando eligió a sus apóstoles, estuvo horas orando en el monte. Ayer vimos un ejemplo cuando querían agarrarlo para hacerlo rey. Él se fue a solas y estaba allá orando a solas. Cuando iba a ser entregado, estuvo en el monte Getsemaní orando por horas, de tal manera que sudaba y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Hermano, eso es un ejemplo tremendo de lo que el cristiano tiene en sus manos. El Señor Jesucristo pudo resistir la tentación de Satanás gracias a que Él leía la palabra de Dios. Y cuando viene el ataque de Satanás, Él se acuerda de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nosotros, amados, sufrimos tentaciones en una escala menor que la que el Señor tuvo que sufrir ahí. Porque Dios, en su infinita sabiduría, nos pone tentaciones de tal manera que nosotros, pecadores, podamos resistir. Primero a los Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero poderoso Dios, que no permitirá que seas tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero, aquí está el pero que nunca falta. ¿Qué hizo Jesús para soportar la tentación? Citó la ley. Y si a usted le viene la tentación y no se acuerda de la palabra de Dios, está frito. Estoy frito si al momento de la tentación no me acuerdo de la palabra de Dios. Estoy desnudo. Prácticamente me va a hacer papilla ahí la tentación y me va a llevar al pecado. Entonces necesitamos, para poder resistir, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no nos ha venido ninguna tentación que no podamos resistir, pero necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por eso estamos haciendo mucho hincapié de que debemos de leer la palabra de Dios diariamente. Nuestro cuerpo físico necesita comer 2 o 3 veces al día. ¿Cuántas veces le damos de comer a nuestro espíritu? En Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La primera frase es: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nosotros debemos de empaparnos con la palabra de Dios. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comamos, hermanos, comamos de ese pan de letras, de ese pan de palabras, comamos hasta saciarnos. Porque el diablo está constantemente lanzando sus dardos.
El Señor Jesucristo en Juan 6:27, dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El Señor Jesucristo nos dice que trabajemos por el alimento que a vida eterna permanece. Cuando Él dice trabajad no por el alimento que perece, no está diciendo que no trabajemos para comer. Lo que está haciendo el Señor es poniendo más alto lo que es más importante. Trabajar por el alimento que es para el físico, correcto, pero es más importante trabajar para el alimento espiritual. Es una hipérbole que está usando el Señor ahí. Está poniendo al alimento físico como nada a comparación del alimento espiritual. Entonces nosotros como seres humanos, pues no necesitamos que nos digan trabaja para que comas. Nosotros tenemos que trabajar porque si no, no comemos. Pero lo que sí podemos descuidar fácilmente es alimentarnos espiritualmente. Y por eso es la atención que el Señor pone en estas palabras. Ponle más atención al pan que a vida eterna permanece y ponle menos atención al pan que perece. Porque es finito, es para la vida finita. Se va a acabar. Juan 6, 50 y 51, por favor. Juan 6, 50 y 51, dice el Señor Jesucristo: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Más adelante el Señor Jesucristo sigue dialogando con sus discípulos, y no solamente con los 12 apóstoles, sino con muchos discípulos, quizás cientos de discípulos. Y llega al momento en que les dice: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, pues no la va a hacer. Y entonces muchos se asustaron, dijeron: mira lo que está diciendo el Señor. Se asustaron creyendo que el Señor los estaba invitando a que fueran caníbales. Y entonces muchos de ellos desde ese momento se fueron, abandonaron al Señor. Y solamente quedaron los 12. Jesús se quedó viendo y le pregunta a Pedro: ¿también quieren irse ustedes? Y le dice Pedro: Señor, ¿a quién vamos? Si solamente tú tienes palabra que a vida eterna permanece. Solamente tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos, Señor? Cuando el Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 6 está hablando de comer su carne y beber su sangre, no tiene nada que ver con la cena del Señor. Hay muchas personas que creen que está hablando de la cena del Señor. No, hermano, está hablando de comer su vida, su ministerio, su palabra, todo el trabajo que Él hace, toda la obra que Él quiere que hagamos. Eso es alimentarnos de Cristo. Eso es alimentarnos de Cristo. Eso es comer su carne y beber su sangre. El Señor quiere que pongamos especial atención en ese alimento. La mayoría está buscando el alimento físico, pero no está buscando mucho el alimento espiritual. Nosotros como seguidores de Cristo sabemos que debemos de poner especial atención en nuestro espíritu, y eso nos va a traer carencias en la carne. El Señor Jesucristo, antes de que nosotros lo obedeciéramos, Él nos puso a hacer cálculos. ¿Se acuerda cuando dijo: qué rey que va a pelear contra 20,000, teniendo nada más 10,000, no se sienta y calcula para ver si puede vencer al que tiene 20,000? Y si no puede vencerlo, pues va y le ofrece pacto de paz. ¿O qué hombre que queriendo edificar una torre no se sienta primero a hacer cálculos para que al empezar a edificar la torre no se quede a medio camino y después pasen y se rían de él porque no acabó la obra que empezó? Y con esas palabras el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos: siéntense a hacer cálculos. Y luego viene uno y le dice: Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vayas.
Le dijo Jesucristo, what a moment. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Todavía quiere seguirme? Así que cuando Él pone todas estas cosas en una bandeja, en una charola, todo el entendimiento nuestro estriba en que lo importante de ser cristianos, de ser soldados de Cristo, de ser personas que estamos preparándonos para luchar contra Satanás, lo importante es que nosotros le demos valor e importancia al asunto espiritual de nuestras vidas y de las vidas de los que nos rodean. Allá afuera andan muchos predicando por amor al dinero, pero anda uno que otro predicando por amor a las almas. ¿No nos gustaría formar parte de ese grupo? De esos que predican por amor a las almas. La obra del Señor, amados, no es comida, no es bebida. El ministerio de Jesucristo no es almohada, no es un buen techo, no es un evangelismo social como el que se predica en algunas denominaciones, sino que es un medio para administrar el alimento espiritual. Es donde debe de ser impartida la verdad entre los cristianos. La iglesia del Señor es el alma mater del mundo. La iglesia del Señor es el alma mater del mundo. Es la única parte donde se puede desprender la verdad, amados. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde deposita el Señor su verdad? Que es la única verdad. En el mundo en el que vivimos está constantemente poniéndose en tela de juicio de que haya una verdad absoluta. Y todos decimos como aquella cubana que dijo, pues esta es mi verdad. Y nos metemos a YouTube a ver videos, o nos metemos al internet a leer algunos escritos y encontramos que hay una verdad acá y otra verdad acá y otra verdad acá, y cada quien tiende a hacer su propia verdad, y luego nos encontramos personas que dicen, este libro es blanco. No, es negro, es blanco. Yo lo veo blanco, y por esa razón tú tienes que respetar que este libro es blanco para mí. Es mi verdad. Y todo eso está llenando al mundo, hermanos, y la verdad absoluta está en la iglesia del Señor. Debe de ser impartida por los cristianos, porque es el alma mater de la enseñanza para el mundo. Y si nosotros vamos a pelear contra Satanás, lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia y empezar a hablar de la palabra de Dios. Es lo único que tenemos que hacer. Hable de la palabra de Dios, y si alguien se interesa, enséñele más de la palabra de Dios. No es tan difícil, hermanos. No es tan difícil. Jesucristo pudo vencer a Satanás gracias a ¿qué? Conocía la palabra de Dios, y no porque era el Hijo de Dios, amados. La conocía porque la estudiaba, porque ahí está siendo tentado como hombre, y como hombre contestó a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. En el punto número 3 vamos a encontrar la tentación número 2. Y aquí vamos a aprender un escalón más de estas tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Satanás viene con la tentación de: di que estas piedras se conviertan en pan. Tú lo puedes hacer, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, si no, no lo eres. Jesucristo le contesta con la ley. Ahora el diablo viene con una segunda tentación y le cita un
salmo, la parte de un salmo se lo cita. Y le dice en el 4:5 de Mateo, por favor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te van a sostener para que no tropieces con el pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hace Satanás con Jesús? Lo toma, y ese es donde vemos el poder de Satanás. Satanás toma a Jesús como hombre, como ser humano, y lo lleva al pináculo del templo. Así como el Espíritu Santo trasladaba a hombres de Dios, asimismo el espíritu del mal tiene el poder para trasladar al hombre a lugares donde, bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento era muy común eso. Nomás vea los casos de cada uno de los endemoniados que se mencionan en los evangelios. Entonces lo lleva al pináculo y lo pone ahí en el pináculo del templo. ¿Usted sabe el pináculo? ¿Usted entiende lo que es el pináculo? Mire, un pináculo es algo que proviene del latín pináculos y es un elemento arquitectónico, constructivo y decorativo que se utilizaba en la arquitectura gótica. Por eso en las películas de Batman ve mucho de eso. Posee la forma de un pilar rematado en su parte superior con una figura piramidal o a veces cónica. O sea, puede ser en forma de pirámide o puede ser en forma de cono. El pináculo del templo, amados, tenía unos 180 metros de altura. Flavio Josefo nos hace el favor de darnos el dato que dice en sus escritos que estar en la punta del pináculo y voltear para abajo causaba vértigos. Causaba vértigos. Fácilmente se podía una persona marear y caerse al vacío. El pináculo del templo es considerado como un lugar especialmente alto. Desde ahí se ve abajo el torrente, el Cedrón y el Monte de los Olivos. Es una vista preciosa ahí. También llama la atención cuando se ve desde Getsemaní. Y avanzando desde el torrente del Cedrón se ve al final de la imponente muralla del templo. Usted ve, está en Jerusalén, en la parte de afuera, cuando era el tiempo del templo, antes de ser destruido, y usted podía ver, apartándose un poquito, podía ver la punta del pináculo. Porque realmente la plaza del templo era gigante, era muy grande. Y los muros del templo eran grandes también. Pero retirándose un poco, usted podía ver el pináculo. Flavio Josefo también nos da el dato de que uno de los siervos del Señor, Santiago, fue arrojado desde el pináculo del templo. Se cuenta que en algunas veces los judíos, las autoridades judías, arrojaban a personas como castigo de muerte desde el pináculo del templo. Y si alguien sobrevivía a la caída, lo iban y lo remataban a pedradas. Este dato es tomado de una página web. Si usted quiere el dato, se lo doy con mucho gusto cuando terminemos. En Mateo 4:6, Satanás le dice a Jesús: échate abajo, porque escrito está, no solo de pan vivirá. Perdón, no le está diciendo eso Satanás. Porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Aquí hay un cambio en cuanto a la forma en que Satanás viene a platicar con Jesús o a exponerle algo o a invitarlo a hacer algo. Porque ahora Satanás está citando la palabra de Dios. Está citando la palabra de Dios. Y lo cual nos enseña y nos instruye de que si alguien conoce la palabra de Dios es Satanás. Usted se puede parar frente a un falso maestro
Y usted le cita Biblia y él le va a contestar con la Biblia. Pero cuando nosotros estudiamos y conocemos el significado de las palabras, ahí es donde podemos tomar al falso maestro y decirle: aquí estás mal. Cuando conocemos el contexto o las figuras o los modismos que se usan en el lenguaje bíblico, todo aquello que es competencia para dar una buena interpretación de la palabra de Dios, es cuando podemos agarrar en el error a la persona. Aquí Satanás le está citando el Salmo 91. Y usted lee todo el Salmo 91 y nada tiene que ver con estar en el pináculo y echarse para abajo. Era lo que quería Satanás que hiciera Jesús. Usted lee todo el Salmo 91 y va a encontrar que es un salmo donde se está animando el salmista y está animando al pueblo de Dios a seguir a Dios, porque Dios lo protege de cualquier peligro. Pero nada tiene que ver con el hecho de que me voy a subir ahí arriba de las azoteas y me voy a aventar, que al cabo Dios me va a ayudar y no me va a pasar nada. Nada tiene que ver con eso. Muchas personas retan a Jesús o retan a Dios para probar de que son personas de una gran fe. Y yo sé que ustedes ya se saben la historia del náufrago que se murió ahogado porque estaba esperando que Jesús fuera a rescatarlo. Y como no fue Jesús, ahí se quedó él amachado, terco. Y cuando estuvo en el más allá le reclamó a Jesús: yo estaba esperándote, ¿por qué no fuiste a recogerme? Yo tenía mucha fe en ti. Y Jesús le dijo: ¿y todos los salvavidas que te envié? ¿Por qué no los aceptaste? Toda la gente había sido recogida y nomás él se amachó ahí a quedarse porque tenía mucha fe de que Cristo iba a ir por él. Eso es poner a prueba a Dios, amados. El diablo le cita el Salmo 91, mientras que el propósito divino es animar, es mantener viva la fe de aquellos que van a oír este canto precioso. Satanás lo está usando para un propósito mezquino, para que se le haga caso a lo que él quiere que Jesús haga. Así que el propósito del maligno no es el propósito de Dios. El diablo cita el Salmo, ya que Jesús le había citado la ley. Pero Jesús vuelve a citarle la ley. Y dice en 4:7 de Mateo, por favor. En 4:7 de Mateo, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta cita de Jesucristo nuestro Señor está en Deuteronomio 6, versículos 16 y 17. Deuteronomio 6, versículos 16 y 17 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que él te ha mandado. Este mandamiento fue dado recordándole a los judíos que no pusieran a prueba a Dios como lo habían hecho en cierto lugar que se menciona ahí. El escritor de la ley, Moisés, les está recordando a los judíos cuando ellos probaron a Dios. ¿Se acuerdan cuando andaban en el desierto que empezaron a quejarse de que tenían sed y que no había agua? Mire, abra Éxodo 17, por favor. Éxodo 17, versículos del 3 al 7. Éxodo 17, del 3 al 7 dice: así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Aquí de un poco más y me van a apedrear. Y Jehová le dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña
y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Allí fue, hermanos. Lo que Moisés escribió en Deuteronomio lo hizo en recuerdo a lo que había pasado ahí en Masá, en Meriba, que pusieron a prueba a Dios. Y entonces cuando Satanás le dice a Jesús: ándale, échate un brinquito ahí, que al cabo, mira, no te va a pasar nada, van a venir los ángeles y te van a sostener en sus manos. Y Jesús le dice: escrito está. Y si Satanás le hubiera preguntado: ¿dónde, Jesús? Ahí, en Deuteronomio, lo que escribió Moisés, por causa de la prevaricación que hicieron los judíos en Masá, en Meriba. No tentarás al Señor tu Dios. Así de que una lección para nosotros, amados, es no tentar a Dios. Confiemos en sus promesas, confiemos en su palabra, sigamos sus mandamientos, pero no lo pongamos a prueba. Pasamos a la oferta número 3. En la oferta número 3 hay algo simpático, amados, y voy a usar aquí el señalador, que se me había olvidado que tenía señaladores. Mire, ¿qué ve aquí? ¿Qué es esto? Coliseo, ¿verdad? Es una figura que simboliza el Coliseo. Y acá, pues un Partenón parecido a los que había en Grecia. Y acá, pues acá al fondo me parece como el reino de Babilonia, de los medos persas. Buen dibujo, hermanos. Porque está simbolizando ahí, cada imagen que está ahí simboliza algo que pudo Satanás estarle mostrando a Jesús cuando lo llevó al monte alto. En la tercera oferta que Satanás le hace a Jesucristo es tratando de tentarlo por el lado de la vanagloria de la vida. En Mateo capítulo 4, versículo 8 dice la palabra de Dios: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Se fija? Todos los reinos del mundo. Entonces, esta persona que dibujó esto es una persona que tenía buena imaginación, porque yo veo en cada figura de estas algo representativo a los reinos que precedieron el reino de Cristo. El último de ellos, Roma. Y entonces el diablo dice: todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué canijo el diablo, tremendo el diablo. Se siente el dueño de todas las cosas y le pone todas las cosas a su vista, a la vista de cada uno de nosotros. Todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense. Y de ahí salen las historias de aquel hombre que dijo: me ofendieron tanto cuando estaba pequeño en la escuela que fui al monte y entregué mi alma al diablo y el diablo me hizo millonario. De ahí salen las historias. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí entregándole el alma al diablo? No, pues nomás me tuve que acostar en el suelo ahí en el monte y nomás sentí que una víbora me pasaba por todo el cuerpo. Válgame Dios, qué imaginación. Esas historias las cuentan allá en mi tierra, hermano. Personas que de la noche a la mañana se hicieron millonarias. Pues, ¿qué hiciste? Y algunos se han atrevido a contar que tuvieron una experiencia con el diablo. El diablo tiene influencia, tiene poder, pero nuestra esperanza y nuestro consuelo es: al Hijo de Dios no lo puede tocar. Entonces Jesús
le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. O sea, le está citando también la palabra de Dios, diciéndole: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito también en la ley, hermanos. ¿Se acuerda Éxodo 20, cuando está dictando los 10 mandamientos? No te harás imagen de algo que creas que está allá arriba, de algo que creas que está en la tierra o debajo de la tierra. No adorarás a otro Dios. Le vuelve a citar la ley del Señor Jesucristo a Satanás. Adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. Y entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Haciendo un pequeño, tomando unos 5 minutitos más, una pequeña historia aquí de este punto número 4. Viene Satanás, le lleva al monte alto, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dice: está muy bonito esto, acéptalo. Y esto trae a mente de que nosotros como seres humanos somos fácilmente seducidos por lo bonito. En Josué capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Está la tentación que tuvo Acán con aquel manto babilónico, que tenía sus tesoros ahí. Dice: es que vi un manto babilónico muy bonito. Lo agarré y me lo llevé para la casa. Y manchó ahí a todo el pueblo estaba en pecado por causa de Acán. En Marcos capítulo 13, versículo 1, también tenemos a los discípulos del Señor. Saliendo Jesús del templo, en Marcos 13:1, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira, qué piedras, qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En Lucas 21:5, a otros que hablaban del templo, de lo hermoso que estaba adornado con piedras y ofrendas votivas, le dijo: y en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, amados, al leer estos versículos nos damos cuenta de que el hombre tiene la tendencia, el ser humano, hombre y mujer, tienen la tendencia a fijarse en lo hermoso de las cosas. Y eso puede ser una trampa en algunas ocasiones, no siempre, de que dejarse llevar por algo que está muy bonito cuando lo lleva precisamente a pecar. El enemigo de las almas es amigo de la carne nuestra. El enemigo de las almas es amigo de nuestros deseos. El enemigo de las almas tiene la facultad de conocer las debilidades humanas. Y aunque no es dueño de nada, sino que todo es de Dios, si leemos Colosenses capítulo 3 del 15 al 17, él cree que es dueño de todo. Y en un sentido, ¿verdad? La misma palabra de Dios dice que todo el mundo está bajo el maligno. En 2 Corintios capítulo 4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces, en un sentido, Satanás tiene cierta autoría en cuanto a lo que es del mundo, pero todo, aún Satanás mismo pertenece a Dios. Aunque sea su enemigo, pertenece a Dios. Y en el momento que Dios cumpla con el tiempo, Satanás será arrojado en el lago de fuego. Y la historia no termina ahí, porque en el lago de fuego también van a seguirle aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 46 dijo, y a los de la izquierda les dijo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que nosotros, al tener todas estas cosas en nuestras manos, ¿qué vamos a hacer con el materialismo, hermanos? El hombre quiere estar lleno de material, quiere tener mucho de todo, quiere tener de todas las cosas. Su cabeza solamente está pensando en todos los
pendientes que tiene para llenarse en esta vida de todo lo que la vida le ofrece. Y tiene muy poco tiempo para dedicarlo a la oración y al pan espiritual. Le encargo de tarea que lea estos dos versículos, por favor. Juan 2:15 al 17 y Hebreos 4:15. Las tres tentaciones que tuvo Jesucristo en Mateo capítulo 4 del 1 al 11 se repiten en Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. El versículo que leíamos ayer: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si en esta noche alguien desea hacer arreglos con Dios, es un buen momento. Si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Y de esa manera será protegido, protegida de las acechanzas del maligno. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Puestos de pie, por favor, para entonar el himno de invitación. La invitación sigue en pie. Que nos ayuda no tiene dignidad. Son inútiles, novatos, alcohólicos. Pero este policía no sabe su mano. Por ahora. Temía que dijeras eso. Sigamos de inmediato. Este es el otro sospechoso de que mató a la muchacha. Estás empezando a costar más de lo que parece. Lo siento, Tamugo. Me iré mañana, lo prometo. Abelardo, sé que estás trabajando, solo pensé en venir a saludar. ¿Qué pasa? El patrón golpeó a su esposa. Es una maldita puta lastimera. Eres un puto cobarde. Es todo lo que eres. Un cobarde de mierda. ¡Vete al carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Llamaste a la policía? ¿Sabes quién manda? ¿Ah? ¿Sabes quién manda? ¿Ah? Esta es mi casa. Así que vete a la mierda. Larga. Vete a la mierda. Señor, ¡Estás sordo! necesita calmarse. ¡Pedazo de mierda! ¡Largo, carajo! Necesito ¡Vete que se ya, calme. puto! Yo no lo llamé. Es el esposo de la mucama, pendejo imbécil. Señor, no lo voy a repetir. Cálmese ahora, ¿está bien? Oye, viejo. Oye. Nadie te ha llamado. Nadie te ha llamado. Por eso, sal con tu puta fuera de mi casa y voy a traer mi
¿Cuál le van a querer dar dinero? ¿Qué pues? Abby, tú misma viste lo que hizo. ¿Y vas a ponerte de su parte? Pues si esto no es sobre los lados. Podrías perder tu trabajo por esto, ¿no lo ves? ¿Ah? Ahora yo perdí el mío y tengo un hijo que pronto nacerá. Si hice todo esto fue para ayudar a esa mujer. Los maltratadores son un peligro para todos y de vez en cuando merecen probar su propio veneno. Sí. Sí, buen camino. John, lo tengo. Sí. Lo guardaré aquí por ahora. Tienes que empacar. Nos vamos. Nos moveremos el fin de semana. Esta semana si apenas tenemos dinero para comer. ¿De dónde has sacado esto? Lo gané. Bueno, solo la mitad. ¿Cómo? Registramos algunos sitios y encontramos comprador. Él sigue ganando. Ilegal. ¿Sabes lo que eso No te significa? atrevas, no te atrevas, robaste ese dinero, Pussy. Eres un delincuente. No, no soy un puto delincuente. Escúchame. No importa de dónde salió el dinero. Lo importante es lo que vamos a hacer con él. No puedo creer lo que estoy escuchando. David, mira nuestro país. Oh, Dios. Solo mira nuestro país. Mira los presidentes, mira los políticos. Tú, jefe, todos lo hacen. Velan por ellos mismos, llenan sus propios bolsillos. Y ahora que los cuido, ¿quieres juzgarme? ¿A mí? ¿Qué mierda te pasa? ¿Acaso te gusta que arriesgue mi vida para proteger a esos bastardos que piensan en mí como un esclavo? Sabes que no pienso de esa forma. Seamos libres, Abby. Seamos libres. Libres de que tengas que pagar sus pisos, de que yo deba protegerlos siempre, Abby.